Buenos días, mi nombre es Sara Ruiz Monachi y soy residente de primer año de anestesiología en el Hospital Universitario de la Princesa. Hoy daré una breve sesión sobre anestésicos intravenosos. En esta presentación hablaremos de 5 fármacos intravenosos: el propofol, las benzodiazepinas, la ketamina, los barbitúricos y el etomidato, entrando en detalle para cada uno de ellos sobre los 6 puntos que se reflejan en pantalla. Para la estructura química y farmacodinámica hablaremos de ellos más detalladamente para cada uno. El mecanismo de actuación de estos fármacos es mediante facilitación de la neurotransmisión inhibidora mediante la unión con el receptor GABA, aumentando la afinidad del mismo por GABA mediante mecanismos alostéricos. El propofol, al igual que el etomidato, actúa a nivel telencefálico, suprimiendo la actividad cortical, pero manteniendo intactas las funciones del tronco encefálico. Son propiamente hipnóticos porque carecen de propiedades analgésicas. Las benzodiazepinas presentan un mecanismo mesencefálico, actúan a nivel de la sustancia reticular y el sistema límbico, obteniendo así propiedades ansiolíticas y sedantes. Su antagonista es el flumacenilo. Los barbitúricos eran el fármaco intravenoso más utilizado antes de la llegada del propofol y tienen un efecto holoencefálico, es decir, actúan a nivel del telencéfalo y luego diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y finalmente médula espinal, al igual que lo hacen los anestésicos inhalatorios. No alteran la percepción del dolor, aunque realmente parece que disminuyen el umbral doloroso. De los fármacos intravenosos que hablaremos hoy, la ketamina es el único que posee un mecanismo de acción distinto. Es un antagonista del NMDA, con efecto teleencefálico. Actúa a nivel de las áreas cerebrales más profundas, como el tálamo, haciendo así que las funciones corticales disminuyan solo ligeramente, mientras que las funciones del tronco cerebral, la actividad cardiovascular, el impulso respiratorio y los reflejos protectores de la laringe y faringe se preservan o incluso aumenten. Produce una amnesia disociativa, es decir, una disociación funcional entre el tálamo y la corteza límbica, impidiendo que los estímulos sensitivos que se transmiten desde el sistema reticular activador lleguen a la corteza para ser conscientes de los mismos. Por ello, se produce una situación en la que el sujeto está consciente, pero no es capaz de procesar o responder a los estímulos sensitivos. De los fármacos no volátiles, la ketamina se aproxima a un anestésico completo, ya que produce analgesia, amnesia e inconsciencia. El hecho de desinhibir otras áreas cerebrales puede producir alucinaciones y aumento del tono muscular. Desde su introducción en 1970, el propofol se ha convertido en el hipnótico intravenoso más utilizado hoy en día. En cuanto a su estructura química, presenta un anillo de fenol, sustituido por 2 grupos isopropilo. No es hidrosoluble, por lo que se fabrica en una solución acuosa, por ejemplo al 1%, al 2%, para la administración intravenosa, con una emulsión de aceite de soja, glicerol, lecitina de huevo, sin que la alergia al huevo sea una contraindicación absoluta para su uso, ya que la lecitina se obtiene de la clara del huevo, aunque sí con cuidado a los alérgicos a la soja. Además, esta emulsión puede aumentar los lípidos. Esta formulación puede producir dolor durante la inyección, que se atenúa, por ejemplo, con la administración de lidocaína. Las formulaciones de propofol posibilitan el crecimiento de bacterias, que pueden producir septicemia, y hay casos documentados de ello. Por eso es importante cuidar una técnica estéril. Por ejemplo, no se puede administrar a partir de las 6 horas siguientes tras haber abierto la ampolla, por lo cual se añade EDTA a la solución por sus propiedades bacteriostáticas. En cuanto a los efectos del propofol, a nivel cardiovascular, inhibe la vasoconstricción simpática, por lo que produce una disminución de las resistencias vasculares periféricas y, por ende, disminución de la presión arterial, precarga y contractilidad cardíaca, siendo mayores dependiendo de si se administra a altas dosis, rápida velocidad de inyección o en pacientes con edad avanzada. Se altera además los vasoreceptores arteriales ante la hipotensión, por lo que es posible ver bradicardia refleja tras disminuciones de la precarga. Estos cambios cardíacos son insignificantes en gente sana,
pero cobran importancia en pacientes con bloqueadores adrenérgicos de tipo beta, disfunción ventricular, ancianos, etc. El consumo miocárdico de oxígeno y el flujo sanguíneo coronario decrecen de manera semejante, pero se produce un aumento del lactato en el seno coronario, que indica cierta discrepancia entre el suministro y la demanda miocárdica de oxígeno. A nivel respiratorio, es un potente depresor respiratorio. Suprime el impulso ventilatorio ante la hipoxemia y disminuye la respuesta ante la hipercapnia. Casi siempre provoca apnea tras dosis de inducción e incluso en sedaciones conscientes. Disminuye los reflejos de la vía aérea superior, por lo que posibilita la intubación, endoscopia o colocación de mascarilla laringea sin bloqueo neuromuscular. Libera histamina, pero produce menos sibilancias tanto en asmáticos como no asmáticos, comparándolo, por ejemplo, con barbitúricos o etomidato. A nivel cerebral, reduce el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Es importante mantener una buena presión arterial media en pacientes con hipertensión intracraneal, porque puede producir una disminución crítica de la presión de perfusión cerebral, por debajo de los 50 milímetros de mercurio. Dicho esto, se ha visto a nivel experimental que el propofol, al igual que el tiopental, puede proteger el cerebro de una isquemia focal. Puede producir durante la inducción fenómenos excitatorios, como sacudidas musculares que simulen convulsiones tonicoclónicas, pero realmente posee propiedades anticonvulsivas y se ha empleado con éxito para resolver el estatus epiléptico y es seguro su administración en pacientes epilépticos. Como otras propiedades, posee propiedades antieméticas, incluso a dosis más bajas que para las de la sedación, mediante una disminución de la serotonina en el área postrema mediada por receptores GABA. También tiene propiedades antitumorales, es antipruriginoso y disminuye la presión intraocular. En cuanto a la estructura química de las benzodiazepinas, el midazolam posee un anillo de imidazol que contribuye a su solubilidad en agua a un pH bajo, mientras que el diazepam y el lorazepam son insolubles en agua, añadiendo a las preparaciones parenterales propilenglicol que produce irritación venosa. En cuanto a los efectos que tienen a nivel cardiovascular, las benzodiazepinas producen una reducción de la tensión arterial, gasto cardíaco y resistencias vasculares periféricas, y pueden producir en ocasiones un aumento de la frecuencia cardíaca, aunque el midazolam, por su efecto vagolítico, produce cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, sus efectos cardiovasculares son mínimos, incluso en dosis de anestesia general, salvo que sean administrados conjuntamente con opioides. En tal caso, interactúan aumentando considerablemente la depresión miocárdica y la bajada de tensión arterial. A nivel respiratorio, deprimen la respuesta ventilatoria ante la hipercapnia, pero no suelen tener repercusión clínica significante. Aún así, siempre que se administre benzodiazepinas intravenosas o junto con otros depresores ventilatorios, hay que realizar una titulación cuidadosa porque al tener una curva dosis-respuesta empinada, inicio lento, pueden producir apneas, aunque estas sean infrecuentes. A nivel cerebral, reducen el consumo cerebral de oxígeno, flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Previenen y controlan convulsiones generalizadas, producen ligera relajación muscular mediada por médula espinal y también amnesia anterógrada. La ketamina es un análogo estructural de la fenilciclidina, por lo que presenta efectos psicótico-miméticos similares a los de esta droga de abuso. La ketamina, de hecho, puede producir alucinaciones, incluso en dosis subanestésicas. Sin embargo, en la práctica clínica no suele suceder gracias a la administración previa de una pequeña dosis de midazolam que aporta amnesia y sedación. En cuanto a los efectos cardiovasculares de la ketamina, eleva la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, mediante efectos cardiovasculares indirectos por estimulación del sistema nervioso simpático y la inhibición de la recaptación de noradrenalina después de su liberación en las terminaciones nerviosas. Por ello, podría ser útil en situaciones de choque agudo. A consecuencia de estos cambios, se produce un aumento de la presión en la arteria pulmonar y el trabajo miocárdico. A nivel respiratorio, en dosis de inducción se producen cambios ventilatorios mínimos,
pero en bolo intravenoso rápido o combinado con opioides se puede producir apnea. Los reflejos de la vía aérea superior permanecen casi intactos. Se produce un incremento de la salivación, aunque pueda atenuarse con anticolinérgicos. A nivel cerebral, se produce un aumento del consumo cerebral de oxígeno, de flujo sanguíneo cerebral y de presión intracraneal, pero al combinarse con agentes que actúen con el receptor de GABA y correcta ventilación, no se suele elevar la presión intracraneal. Los barbitúricos derivan obviamente del ácido barbitúrico y es la sustitución del carbono 5 lo que determina la potencia hipnótica y anticonvulsiva de los mismos. Podemos distinguir dos grupos dependiendo de si en el carbono 2 poseen un átomo de oxígeno o de azufre, siendo respectivamente oxibarbitúricos o tiobarbitúricos. Esta diferencia confiere a los tiobarbitúricos un carácter más lipofílico, haciendo que sean fármacos que tienen mayor potencia, un inicio de acción más rápido y menos duración del efecto respecto a los oxibarbitúricos. En cuanto a sus efectos cardiovasculares, reducen la presión arterial y producen una vasodilatación periférica, simulando una reducción del volumen sanguíneo por estancamiento de la sangre a nivel periférico. El gasto cardíaco se mantiene por activación de los vasoreceptores, que producen un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad cardíaca. Hay que tener cuidado con los pacientes hipertensos mal controlados, que son pacientes que por lo general tienen una tendencia a realizar variaciones importantes de la tensión arterial durante la anestesia. Con ellos es importante la inyección lenta e hidratación preoperatoria adecuada para atenuar o eliminar la variabilidad de los efectos cardiovasculares barbitúricos en este tipo de pacientes. A nivel respiratorio, los barbitúricos deprimen la respuesta ventilatoria a la hipercapnia e hipoxia y pueden producirse apneas tras la inducción. Hay que tener cuidado en que durante una sedación profunda se puede producir una obstrucción de la vía aérea superior y, debido a que causa una depresión incompleta de las respuestas reflejas de la vía aérea, se puede producir durante la intubación broncoespasmos. A nivel cerebral, reducen el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, mediante una vasoconstricción cerebral. Debido a que la presión cerebral se reduce menos que la presión intracraneal, se suele elevar la presión de perfusión cerebral. Además, el descenso de flujo sanguíneo cerebral no es nocivo, ya que también produce un descenso del consumo cerebral de oxígeno. Teóricamente, los barbitúricos podrían neuroprotegernos ante episodios transitorios de isquemia focal, no de la global, por ejemplo embolias, aunque todavía no hay suficientes datos clínicos disponibles, como sucedía con el propofol. Sirven para controlar convulsiones generalizadas, no provocan relajación muscular. De hecho, el tiopental puede producir contracciones musculares esqueléticas involuntarias. A nivel hepático, reducen el flujo sanguíneo. Además, hay que tener en cuenta un hecho importante. Estimula la producción de porfirina, por inducción de la sintetasa del ácido aminolevulínico, pudiendo desencadenar episodios de porfiria intermitente o variegata en personas susceptibles. Por ello, está contraindicado en estos pacientes. A nivel renal, reducen el flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración glomerular. Las reacciones alérgicas anafilácticas o anafilolactoides son raras. Se ha visto que los tiobarbitúricos inducen in vitro la liberación de histamina. Por ello, algunos anestesiólogos evitan su uso en favor de otros barbitúricos durante la anestesia en individuos asmáticos o atópicos. En cuanto al etomidato, contiene un anillo de imidazol, que le otorga carácter hidrosoluble en soluciones ácidas y liposolubilidad a pH fisiológico. Para ello, se disuelve el etomidato en propilenglicol para su inyección, lo que provoca dolor, pudiendo atenuarse junto con una inyección intravenosa de lidocaína. En cuanto a los efectos cardiovasculares del etomidato, son mínimos. Produce una pequeña disminución de la presión arterial por reducción de las resistencias vasculares periféricas. A nivel respiratorio, la ventilación se altera menos con el etomidato respecto que con otros fármacos intravenosos como barbitúricos o benzodiazepinas. Casi nunca provocan apneas, a menos que sean combinados con opioides. Y a nivel cerebral, disminuye la tasa metabólica cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, manteniendo la presión de perfusión cerebral por sus efectos cardiovasculares mínimos. A nivel endocrino,
Las dosis de inducción producen inhibición transitoria de las enzimas participantes en la síntesis de cortisol y aldosterona, mientras que la infusión prolongada puede producir supresión córtico-suprarrenal que se relaciona con un aumento de la mortalidad en pacientes graves, sobre todo sepsis, por lo que su uso disminuyó en pacientes en UCI. Ahora vamos a pasar a hablar de la farmacocinética de cada uno de estos fármacos, por lo que antes vamos a recordar conceptos básicos de la misma. La farmacocinética estudia la relación que existe entre la dosis de fármaco administrada y la concentración que alcanzan los tejidos en función del tiempo transcurrido desde la administración. De forma didáctica, se divide en 4 procesos iniciales: absorción, distribución, biotransformación y eliminación. La absorción, con la administración intravenosa, se evita totalmente. El fármaco se tiene que distribuir por el cuerpo. Para entender el proceso de distribución hay que recordar que los fármacos se distribuyen siguiendo la ley de acción de masas, pasando de las zonas con mayor concentración hacia las menos concentradas. Además, las moléculas en sangre pueden estar libres o unidas a proteínas y lípidos, siendo capaces únicamente las libres de difundir a los tejidos. Para hacernos una idea de la capacidad de distribución que tiene un fármaco, se utiliza el volumen de distribución, que sería la dosis en bolo del fármaco partido de su concentración en el tiempo cero. Sin embargo, esta fórmula está basada en un modelo unicompartimental, mientras que se ha visto que los fármacos intravenosos se explican mejor con modelos tricompartimentales. Un compartimento es un grupo de tejidos que poseen características farmacocinéticas similares. Un compartimento central, compuesto por sangre y pulmones, por ejemplo, el compartimento periférico de equilibrio rápido, compuesto por órganos y músculos, y el compartimento periférico de equilibrio lento, compuesto por grasa y piel. Como vemos, va de más a menos vascularizado. En este modelo, la distribución del fármaco se puede explicar de la siguiente manera. Tras una administración en bolo, se produce una primera fase en azul donde hay una rápida caída de la concentración plasmática, en los primeros minutos, por paso del fármaco a los tejidos del compartimento periférico de equilibrio rápido. Posteriormente, inicia la fase señalada en rojo, que se caracteriza por 2 hechos: la distribución del fármaco a los tejidos que pertenecen al compartimento periférico de equilibrio lento y a la redistribución del fármaco que, tras un momento de equilibrio entre el plasma y los tejidos muy vascularizados, regresa hacia el plasma siguiendo la ley de acción de masas, lo que lentifica el proceso de descenso de la concentración plasmática. La fase terminal en verde correspondería a la fase de eliminación del fármaco. La transformación es el proceso químico mediante el cual las moléculas del fármaco se alteran en el cuerpo y principalmente se produce en el hígado, mientras que la eliminación es el proceso de excreción del fármaco realizado principalmente por los riñones. Ahora que tenemos nociones básicas sobre farmacocinética, pasamos a hablar en más detalle para nuestros 5 fármacos intravenosos. El propofol presenta un inicio de acción rápido, con una disminución rápida de los niveles en sangre, debido a que tiene una vida media de distribución inicial muy corta, de unos 2-8 minutos, por lo que el despertar después de un bolo único también es rápido. El diazepam es liposoluble y penetra con facilidad en la barrera hematoencefálica. El midazolam es hidrosoluble a pH bajo, mientras que a pH fisiológico aumenta su liposolubilidad al cerrarse el anillo de imidazol. El lorazepam presenta liposolubilidad moderada, por ello presenta un inicio de acción más lento y una menor captación cerebral respecto al diazepam. La ketamina tiene una captación cerebral rápida, con una vida media de distribución de 10 a 15 minutos, por varios motivos: por su liposolubilidad, por su menor unión a proteínas y por aumentar el flujo sanguíneo cerebral y el gasto cardíaco. En cuanto a los barbitúricos, la duración del efecto en el sueño de los barbitúricos más liposolubles, como lo son el tiopental, tiamilal o metoexital, depende mayoritariamente de la redistribución más que de su metabolismo u eliminación.
Estos fármacos son captados rápidamente por tejidos muy vascularizados, como el cerebro, en unos 30 segundos, gracias a su liposolubilidad y a su gran fracción no ionizada. Posteriormente, se redistribuyen al compartimento periférico, por ejemplo al músculo, reduciéndose la concentración plasmática y cerebral de forma significativa a los 20-30 minutos. Por tanto, en términos prácticos, los pacientes pierden la conciencia en 30 segundos y se despiertan en unos 20 minutos. Esto también explica, en parte, por qué los ancianos necesitan dosis menores, ya que tienen una distribución enlentecida, y también por qué, al saturar los compartimentos periféricos con administraciones repetidas de barbitúricos, se reduce al mínimo el efecto de la redistribución y la duración del efecto pasa entonces a depender más de la eliminación. Los barbitúricos menos liposolubles poseen vidas medias de distribución y efectos más prolongados. En cuanto al etomidato, presenta un alto porcentaje de unión a proteínas, pero, debido a su alta liposolubilidad y fracción no ionizada a pH fisiológico, se le otorga un inicio de acción muy rápido. El propofol presenta además eliminación extrahepática, siendo el sitio más importante el riñón. Esto influye en la rápida recuperación tras la infusión continua. No se modifica por obesidad, cirrosis o insuficiencia renal. Puede producir el síndrome por infusión de propofol, que se trata de casos esporádicos de lipemia, acidosis metabólica y muerte con sedaciones prolongadas de propofol en niños graves o adultos jóvenes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos. Las benzodiazepinas sufren biotransformación hepática, produciéndose productos terminales glucuronidados hidrosolubles. Los metabolitos de fase 1 del diazepam tienen actividad farmacológica y vida media de eliminación de unas 30 horas, ya que tiene lenta extracción hepática y un gran volumen de distribución. La vida media de eliminación del lorazepam es de unas 15 horas, ya que, aunque también presenta un índice de extracción hepático lento, presenta un menor volumen de distribución debido a su menor liposolubilidad. Sin embargo, la duración del efecto del lorazepam suele ser más elevada que para el diazepam, por su mayor afinidad a los receptores. El midazolam tiene una vida media de eliminación de unas 2 horas, ya que, aunque posee el mismo volumen de distribución que el diazepam, su índice de extracción hepática es el más elevado de los tres. La ketamina se biotransforma por el hígado, presentando una vida media de eliminación corta, unas 2 horas, por la extensa captación hepática. Uno de los metabolitos que se producen es la norketamina, que conserva actividad anestésica. La ketamina desarrolla tolerancia, en parte debido a la inducción de las enzimas hepáticas. Los barbitúricos sufren oxidación hepática hasta metabolitos hidrosolubles inactivos, y el etomidato sufre biotransformación microsómica hepática y esterasas plasmáticas con rapidez. En cuanto a las interacciones farmacológicas de estos fármacos, el propofol es un inhibidor de la CYP3A4. Las concentraciones de fentanilo y alfa-fentanilo se elevan con la administración concurrente de propofol. Se suele administrar midazolam antes de la administración de propofol, pero el midazolam reduce en más de un 10% las dosis necesarias de propofol, debido a que reduce su aclaramiento hepático. Las benzodiazepinas son metabolizadas por el citocromo P450. La heparina desplaza el diazepam en los sitios de unión de proteínas y aumenta la fracción de fármaco libre. Las benzodiazepinas disminuyen la concentración alveolar mínima de anestésicos volátiles hasta en un 30%. Los depresores del sistema nervioso central, como etanol y barbitúricos, potencian los efectos sedantes de las benzodiazepinas. En cuanto a la ketamina, hay interacción sinérgica con los anestésicos volátiles y con compuestos que median con el GABA, como el propofol y las benzodiazepinas. El diazepam y el midazolam atenúan los efectos estimulantes cardíacos de la ketamina y el diazepam prolonga su vida media de eliminación. Para los barbitúricos, hay ciertos compuestos como los contrastes o sulfonamidas que se unen a las mismas proteínas que el tiopental, aumentando así la cantidad libre del mismo y potenciando su efecto. Sustancias depresoras del sistema nervioso central, como pueden ser los opioides o etanol, potencian los efectos sedantes de los barbitúricos.
En cuanto al etomidato, el fentanilo eleva la concentración plasmática y prolonga la vida media de eliminación del mismo. Los opioides pueden reducir el mioclono. En esta diapositiva quiero dejar reflejados los principales usos farmacológicos de estos fármacos a modo de consulta, y esta ya sería la última diapositiva de la presentación, en la que dejo reflejada la bibliografía que he utilizado y espero que os haya servido mucho esta sesión. Muchas gracias.